Bueno, yo voy a hablar del proceso legislativo. El proceso legislativo es el conjunto de etapas sistematizadas y ordenadas por la Ley Fundamental Mexicana. Este proceso de creación de normas se regula por las normas sobre la producción jurídica que están en el artículo 71 y 72 constitucional. Este proceso consta de 6 etapas: iniciativa, discusión, aprobación, sanción, publicación e iniciación de la vigencia. Estas etapas participan dos poderes y los ciudadanos. El poder legislativo elabora y da forma a la ley en las 3 primeras etapas. El ejecutivo tiene la facultad para participar en la iniciativa y se encarga de la sanción, publicación e iniciación de la vigencia. Los ciudadanos pueden iniciar con la propuesta de las leyes, si y solo si lo respalda el número equivalente al 0,13% de la lista nominal electoral. La primera etapa es la iniciativa. Aquí, el acto en virtud del cual los poderes o los ciudadanos ejercen su facultad de someter a consideración del Congreso un proyecto de ley. Hay unas iniciativas preferentes o de trámite preferente y son presentadas por el jefe del Ejecutivo, y las cámaras tendrán un plazo máximo de 30 días para resolver. Aquí hay dos cámaras, de origen y revisora. La primera es la que inicia un proyecto de ley. En algunos casos, la Cámara de Diputados será siempre la Cámara de origen, por ejemplo, en impuestos o reclutamiento de tropas. La segunda etapa es la discusión. Aquí se realiza un debate parlamentario en el que los diputados o senadores argumentan a favor o en contra de un proyecto de ley. Después viene la aprobación del proyecto, que es la aceptación total o parcial del proyecto de ley. A partir de la aprobación, el proceso legislativo pasa al control del Poder Ejecutivo. La sanción es cuando el presidente acepta o desecha un proyecto. El presidente cuenta con 30 días naturales para devolver con observaciones a la Cámara de origen. Ya aceptado, el presidente cuenta con 10 días naturales para promulgar y publicar. Si las cámaras insisten con su proyecto por mayoría de las 2/3 partes del total de sus votos, el Ejecutivo deberá ordenar su publicación. La publicación es el acto formal por el medio del cual las leyes aprobadas y sancionadas son dadas a conocer. Esto se hace a través del DOF, del Diario Oficial de la Federación. La promulgación viene con la publicación. Una vez publicada la ley, esta surte efectos con plena fuerza obligatoria en todo el país. En la iniciación de la vigencia es el momento específico en el que una ley comenzará a surtir efectos. El tiempo que hay entre la publicación y la entrada en vigor se conoce como vacatio legis. Hay dos sistemas para que entre en vigor: sucesivo y sincrónico. El primero es que entra en vigor 3 días después de su promulgación, en los lugares que se publique el diario oficial, más un día por cada 40 kilómetros o fracción que le exceda a la mitad. Mientras que la segunda, la ley entra en vigor el día preciso en el que se fija la ley. Del derecho, un conjunto de criterios orientados en todo sistema jurídico cuya finalidad es múltiple de una parte constituirse en valores o paradigmas que doten de un sentido común. Los principios generales del derecho son una fuente formal indirecta, por lo tanto no genera normas jurídicas, sino que establece criterios orientados hacia el juez e incluso hacia el legislador mismo. La jerarquía e importancia de los principios generales del derecho no dependerá, bueno, más bien dependerá de cada sistema jurídico, pero estas, ¿cómo se generan? Se generan gracias a las jurisprudencias y a las doctrinas. La mayoría de los principios generales del derecho están implícitos en la totalidad del sistema jurídico. Corresponde a que son tácitos. ¿Qué tal? Yo les voy a hablar sobre los tratados internacionales. Los tratados internacionales son acuerdos escritos firmados entre estados regidos por el derecho internacional. Estos son regulados por los tratados de Viena del año 1969 y 1986. Generalmente son normas asumidas por los estados o por los organismos internacionales, pueden ser bilaterales y multilaterales y se fundan en el ius tractae.
La primera fase de elaboración consiste en la negociación y firma regida por el derecho y las costumbres internacionales. Y el segundo es el reconocimiento, la validación e incorporación del tratado al derecho de cada estado, proceso regido por el Distrito Federal. Los tratados. Vamos a estudiar el concepto de jurisprudencia según Álvarez Ledesma. Vamos a estudiar el concepto central, sus orígenes y finalmente sus derivados. Para empezar, según Álvarez Ledesma, la jurisprudencia es el conjunto de doctrina, criterios, principios y precedentes que residen en los fallos o sentencias de los jueces o tribunales. En México, la Constitución es de la que emana la jurisprudencia. La jurisprudencia es entonces obligatoria y es una fuente formal de derecho, aunque es indirecta. Lo que quiere decir que no crea normas, sino que regula cómo funcionan las normas. La ley de amparo, que es la que regula la jurisprudencia o la que dice en qué casos la jurisprudencia se crea, además del artículo constitucional 94, indica 3 casos en los que la jurisprudencia entra en vigor. En primero, el de reiteración. En este caso, en 5 casos separados se llega a la misma sentencia y entonces se crea una jurisprudencia. En el segundo caso, en el de contradicción de tesis, cuando llega una tercera tesis que favorece alguna de las dos, una especie de contraejemplo que ponderaría la balanza a algún lado por un órgano superior, crea una jurisprudencia, porque en casos posteriores ya sabemos a qué tesis obedecer. Y la sustitución es realmente un resultado de las dos anteriores. La Suprema Corte de Justicia o los plenos de circuito deciden qué norma se va a sustituir y cómo se va a obedecer la ley en la posteridad. Los tribunales deben de obedecer, tienen un carácter de obligatoriedad a las jurisprudencias conforme hayan sido emitidas por tribunales superiores a ellos. La Suprema Corte de Justicia de la Nación es el órgano o el tribunal más grande de México, entonces todas las jurisprudencias que produce la Suprema Corte tienen un carácter de obligatoriedad universal. La jurisprudencia deja de existir cuando hay una sentencia en contra que elimina su validez para casos futuros. Una vez que la jurisprudencia entra en vigor, tiene que ser publicada en el Diario Oficial de la Federación, en internet o en donde sea que aparezca. Y bueno, un pequeño paréntesis es que la doctrina, cuando no tiene vinculación constitucional, no es obligatoria y nada más es un lineamiento para que los jueces cumplan con ciertos criterios cuando dicten su sentencia. Uno de los derivados de la jurisprudencia es la ley de amparo. Esta ley, es importante aclarar que no es universal, no es de carácter universal, o sea, es invocada, no es erga omnes, es relativa. Tiene que ser invocada para ponerse en práctica y discutirse. La ley de amparo lo que hace es que confronta las leyes y las puede caracterizar de inconstitucionales. Entonces,
la ley señala 3 casos en los que esto se puede hacer. Los 2 primeros casos los regula la Suprema Corte de Justicia de la Nación y el tercer caso lo regulan los plenos de circuito. En los primeros 2 casos son bastante parecidos uno del otro. El primero es dos discusiones de inconstitucionalidad de la misma norma, en cuyo caso la Suprema Corte puede decidir tachar la ley de inconstitucional y favorecer el amparo. Y en el segundo caso es la reiteración. Entonces, en 5 casos, sin ninguno en contrario, separados, la Suprema Corte se da cuenta del patrón, de la tendencia y llega a la conclusión de que la ley es inconstitucional. Y en el tercer caso, que se da en los plenos de circuito, este vota y se decide que la ley es inconstitucional. De nuevo se favorece al amparo. Y bueno, para concluir, esos son los orígenes, conceptos y derivados de la jurisprudencia en México. 3. Normas jurídicas individualizadas. Estas son procesos que no generan leyes y que no son obligadas por la aplicación de la ley general. Estas son normas jurídicas que solo aplican a los implicados en la sentencia. Es necesario que estos procesos se hallen subordinados y constreñidos al mandato general de la ley. La producción de estas normas jurídicas individualizadas no afectan de ningún modo al mandato.